Las nuevas tendencias del derecho tributario. Como parte de las actividades de la maestría de Derecho Empresarial y la materia Principios del Derecho Tributario, esta es la tarea 3.4, las nuevas tendencias del derecho tributario. Bueno, en esta tarea estaremos hablando de las reformas fiscales que entrarán en vigor este 2020 a partir del 1 de enero de este año y las cuales tienen impacto en lo que es la ley del impuesto sobre la renta, la ley al valor agregado, la ley del impuesto especial sobre productos y servicios y el Código Fiscal de la Federación. Como parte de los cambios que se verán en esta nueva reforma fiscal a partir de este 1 de enero del 2020, tendremos en lo que son la ley del impuesto sobre la renta acerca de los servicios digitales de ingreso por la prestación de servicios, la enajenación de bienes mediante plataformas digitales. Y bueno, si tú eres un contribuyente que obtiene ingresos por la prestación de servicios, alquiler de inmuebles, venta de bienes a través de una plataforma digital, bueno, este proyecto contempla un nuevo esquema para el pago del ISR en sustitución del RIF mediante la retención que efectúe el prestador de servicios de una plataforma digital. Dicha retención se efectuará sobre el total de los ingresos percibidos sin considerar el IVA que cause tu servicio o venta. Bueno, algunas de las obligaciones que tendrán estos nuevos esquemas son conservar los comprobantes fiscales que te proporciona el prestador de servicios digitales por ingresos y retención que te efectuó, expedir comprobantes fiscales digitales por los ingresos que percibas, presentar el aviso para considerar las retenciones como definitivas tanto para ISR como IVA y proporcionar al prestador de servicios digitales datos como nombre, RFC, CURP, domicilio fiscal, clave bancaria y recuerda que de no proporcionar tu RFC se podrá efectuar una retención del 20% sobre el total de tus ingresos. Bueno, también con el tema de las subcontrataciones laborales o outsourcing, es importante mencionar que con base a la ley del impuesto sobre la renta, si pagas servicios de subcontratación laboral, para la deducción de dicha erogación deberás retener y enterar el 6% del valor de la contraprestación por concepto de IVA. Esto ya será obligatorio. Bueno, también aparte estará la ampliación del régimen aplicable al sector primario, incluso de actividades industriales y comerciales. Y bueno, si eres una persona moral de derecho agrario, esto es que estás constituida por una persona que tiene la calidad de ejidatario, comuneros, ejidos, comunidades de acuerdos de la ley agraria y demás, y obtienes al menos un 80% de tus ingresos por la industrialización y comercialización de los productos derivados de este tipo de actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas, pesqueras o proyectos donde se contemple que puedas continuar usando este tipo de régimen fiscal, el sector primario, aun cuando se perciban este tipo de ingresos, siempre y cuando cumplas con los demás requisitos, se preverá para tal efecto. Bueno, también tenemos el tratamiento fiscal para las negativas de pensión. Y bueno, si tú obtienes tus ingresos a partir de subcuentas de retiro, RCB o SAR 92 en una sola exhibición por no concluir con los requisitos para obtener una pensión, tendrás derecho a que se te aplique una tasa menor de las retenciones, ya sea que cuentes o no cuentes con una resolución negativa de pensión. También tenemos en esta misma ley del impuesto sobre la renta la entrega de las rentas vencidas y reportes de ingresos por arrendamientos o sentencias del orden civil. Y bueno, aquí es importante mencionar que si tú eres un arrendador, mediante un juicio de arrendamiento inmobiliario solicitaste que se condene al arrendatario al pago de rentas vencidas, la autoridad judicial te va a requerir a ti que compruebes haber emitido los comprobantes fiscales por concepto de arrendamiento. En caso de que tú no los puedas acreditar, que no tengas la manera de acreditar dichos comprobantes a la autoridad judicial, deberás informarle al SAT la omisión mencionada en un plazo máximo de 5 días contados a partir del vencimiento del plazo que la autoridad judicial te haya otorgado para cumplir dicho requisito.
Bueno, entonces es importante que obviamente el arrendador esté dado de alta en la Secretaría de Hacienda para que pueda realizar este trámite. De no ser así, bueno, pues tendrá problemas con esta autoridad. Y bueno, las deducciones adicionales del 25% para empleados que contraten personas con alguna discapacidad. Y bueno, si tú dentro de tu empresa eres una empresa incluyente y contrataste personas que padezcan discapacidad motriz, mental, auditiva o de lenguaje en un 80%, o más de la capacidad normal o discapacidad mental, así como cuando emplees invidentes, podrás deducir tus ingresos acumulables en un monto adicional que equivale al 25% del salario pagado a estas personas. De igual manera, si contratas adultos mayores, podrás reducir deducir tus ingresos del ejercicio correspondiente a un equivalente del 25% del salario pagado a estas personas. Entonces, en ese sentido, enhorabuena por todas aquellas empresas incluyentes, tendrán un beneficio adicional por hacer esta noble causa. Continuamos ahora con lo que es la ley del impuesto al valor agregado. En la ley del impuesto al valor agregado tenemos el pago de servicios digitales brindados mediante aplicaciones o contenidos en formatos digitales a través de Internet o otra red. Y bueno, esto es si brindas servicios digitales receptores en territorio nacional por los que cobras una prestación eh, y que sean brindados mediante aplicaciones o contenidos de formato digital a través de Internet u otra red, fundamentalmente automatizados, pudiendo o no requerir intervención humana mínima, deberás calcular cada mes tu IVA correspondiente aplicada una tasa del 16% de la contraprestación efectiva cobrada en dicho mes y efectuar su pago mediante la declaración electrónica a más tardar el día 17 del siguiente mes que se trate, como cumplir las demás obligaciones establecidas en la ley. Y bueno, se consideran servicios digitales todos aquellos que tengan que ver con una plataforma de audio, música, juegos, otros contenidos multimedia, noticias móviles, información sobre el tráfico, pronósticos, meteorología, estadísticas. Las que quedan completamente de lado están, bueno, con una excepción, son las que son acerca de libros, periódicos y revistas electrónicas. Y bueno, también es importante que mencionemos las que promocionan servicios o bienes de terceros. Y bueno, en estas entrará pues Uber, Airbnb, Spotify, eh, demás plataformas donde se preste algunos servicios en líneas de juegos y bueno, clubes en línea, páginas de citas, entre otras. También es importante mencionar los la intervalos. sección de actividades que realizan las instituciones Tráemelo. autorizadas para el recibo de donativos. Y bueno, si eres una institución de asistencia o beneficencia autorizada por la ley de la materia, o bien una sociedad o asociación civil, organización sin fines de lucro, y estás autorizada para recibir donativos, o sea, eres un donatario autorizado, en los términos de la ley del ISR estarás exenta del pago de IVA, de la enajenación de bienes, de la prestación de servicios o el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes que realices. Entonces, bueno, continúa como este tipo de sesiones para este tipo de donatarios. Y luego servicios de transporte particular, si prestas un servicio de transporte a través de una plataforma de servicios digitales de intermediación de terceros, cuando el vehículo con los que se proporciona el servicio sea de uso particular, no se considerará servicio de transporte público o terrestre, por lo que deberás de pagar el IVA correspondiente. Y bueno, es lo que les mencionaba, lo que son Uber, Didi, Cabify, todas las empresas que presten servicios privados que no sean de uso público, que no pertenezcan a los autobuses, colectivos, taxis y demás, tendrán que hacer ya el pago correspondiente de su IVA. Y bueno, por último, tenemos la opción para no emitir constancias de retención. El proyecto aprobado introduce que la ley
la facilita ya prevista en la regla para que las personas morales obligadas a efectuar una retención de impuestos por los servicios personales independientes que reciben, usen o gocen temporalmente bienes prestados u otorgados por personas físicas que no tengan que proporcionar comprobante fiscal respectivo, siempre que las personas físicas presten un servicio profesional o hayan otorgado el uso o goce temporales de bienes, les expidan un comprobante fiscal donde señalen expresamente el monto del impuesto retenido y cumplan con los requisitos de los artículos del Código Fiscal, que son el 29 y el 29A. Y bueno, en este caso, las personas físicas que excedan, que expidan los comprobantes fiscales podrán ser considerados como constancia de retención de impuestos y efectuar su debido acreditamiento. Casi para terminar y no por último, tenemos a la ley del impuesto especial sobre producción y servicios y la actualización y bueno, como primero tenemos la actualización de tasas para el tabaco labrado y las bebidas saborizantes. La cuota aplicable para el tema de los tabacos labrados, para este nuevo ejercicio de este nuevo año, se actualiza con el factor correspondiente del periodo, que viene siendo así desde diciembre del 2010, de diciembre del 2010 a diciembre del 2019. Y por lo que respecta a las bebidas saborizantes para el ejercicio de este 2020, la cuota se actualizará con el factor correspondiente, igual que se viene haciendo desde diciembre del 2017 y se ha hecho hasta el 2019. Y bueno, se propone incrementar el IEPS sobre bebidas saborizantes con una cuota aplicable de 1.2705 pesos por litro desde la cuota actual, que ahorita es 1.17 pesos. Y bueno, de acuerdo con el gobierno federal, se trata de un ajuste que viene siendo normal, un ajuste inflacionario, y se reduce bueno, y esto tiene como fin, obviamente, pues desincentivar a las personas para que sigan consumiendo estos productos que pues hasta ahora se ha visto que son bastante negativos para la salud. Y y bueno, pues esperemos que este año pues resulte mejor para este tipo de productos y la gente de verdad deje de consumirlos y no solamente siga siendo un impuesto que pues al final de cuentas la gente sigue tolerando y sigue pagando. Y bueno, por último tenemos los cambios que va a sufrir nuestro Código Fiscal de la Federación. Y bueno, con base a la normativa general antiabusos, tenemos con el artículo 5A que se aprobó la inserción del artículo, dicho código tributario el cual permite a las autoridades fiscales redefinir los actos jurídicos del contribuyente auditado que carezca de una razón de negocios que genere un beneficio fiscal al SAT directo o indirecto con el fin de atribuirse los efectos fiscales que le correspondan a los que había realizado para obtener ese beneficio económico razonable y esperar al contribuyente así determine los impuestos por pagar. Lo anterior se realiza a través del ejercicio de facultades de comprobación de la autoridad fiscal. De ahí está la restricción temporal de certificados y sellos para expedir CFDI. Y bueno, se incorpora en el 17H bis del Código Fiscal de la Federación que se prevé un nuevo procedimiento a través del cual las autoridades podrán restringir temporalmente el uso de los certificados de sellos digitales cuando se actualicen algunas de las causas previstas y cuyo caso el contribuyente mediante la solicitud de aclaración podrá aportar las pruebas que pues, en su derecho convengan y al final que al día siguiente de la solicitud se restablezca el uso de dicho certificado. También tenemos el tema de la responsabilidad solidaria que se encuentra en el 26 de este código, en el que los socios y accionistas de una sociedad deberán responder de manera solidaria respecto a las obligaciones fiscales de la moral y bueno, de la empresa moral que constituyeron entre ellos, cuando la empresa cambie de domicilio sin presentar aviso correspondiente, cuando no lleve la contabilidad, la oculte, la destruya, cuando omita enterar las retenciones y cuando se encuentren en el listado que refieren en los artículos 69B, el 69B bis
Y bueno, esto con el fin de pues evitar que realicen pues acciones indebidas. Los esquemas de reportables pues quedaron eliminados y mantener actualizado el buzón tributario. Con la reforma de este año se adiciona en el artículo 17K los párrafos tercero y cuarto con la finalidad de establecer obligaciones para los contribuyentes de habilitar su buzón tributario, de registrarse y de prestar atención a este mismo. Un año lleno de cambios en materia fiscal, un año duro, difícil. Creo que quedan muy castigados pues las personas que buscaban tratar de ganarse un dinero extra. Eh, También creo que pues hablando de todas aquellas personas que hacen ventas por catálogo, de que prestan servicios como Uber y Airbnb, y creo que son las personas que vienen siendo más lastimadas con esta reforma fiscal. Sí creo que la autoridad está buscando de dónde obtener ingresos, pero creo que no está atacando de nuevo a las personas correctas, que son los ambulantes y muchas personas que definitivamente no pagan impuestos, no lo han hecho y no lo harán. Eh, Me parece incorrecto eh, elevar el actual porcentaje pues del tema del ahorro. Creo que México es un país en el que no muchas personas ahorran, y todavía aumentar eh, la tasa por retención de lo ahorrado y no por los intereses que te cobra el banco o los que generan. Bueno, eso sí lo veo pues mal, porque pues al final de cuentas pues los ahorros en la mayoría de los casos en el tema de los mexicanos termina siendo para todos pues hay un pequeño respiro, y se termina usando casi siempre pues para todas las cosas como de desgracia. Y bueno, pues por el tema del outsourcing, pues lo veo bien. Digo, ya empieza a estar muchísimo más regulado el tema del outsourcing, empieza a ser como ya no tan una buena opción, por lo mismo de tantas regulaciones. Y bueno, el tema de las estrategias fiscales, los asesores fiscales obligados a reportar sus estrategias fiscales contables al SAT. Otro tema que sí me causa bastante molestia, porque pues bueno, la mayoría de las personas que se dedican a hacer estas actividades. Un año lleno de cambios en materia fiscal, un año duro, difícil. Creo que quedan muy castigados pues las personas que buscaban tratar de ganarse un dinero extra. Eh, También creo que, pues, hablando de todas aquellas personas que hacen ventas por catálogo, de que prestan servicios como Uber y Airbnb, y creo que son las personas que vienen siendo más lastimadas con esta reforma fiscal. Sí creo que la autoridad está buscando de dónde obtener ingresos, pero creo que no está atacando de nuevo a las personas correctas, que son los ambulantes y muchas personas que definitivamente no pagan impuestos, no lo han hecho y no lo harán. Eh, Me parece incorrecto eh, elevar el actual porcentaje pues del tema del ahorro. Creo que México es un país en el que no muchas personas ahorran, y todavía aumentar eh, la tasa por retención de lo ahorrado y no por los intereses que te cobra el banco o los que generan. Bueno, eso sí lo veo pues mal, porque pues al final de cuentas pues los ahorros en la mayoría de los casos en el tema de los mexicanos termina siendo para todos, pues hay un pequeño respiro, y se termina usando casi siempre pues para todas las cosas como de desgracia. Y bueno, pues por el tema del outsourcing, pues lo veo bien. Digo, ya empieza a estar muchísimo más regulado el tema del outsourcing, empieza a ser como ya no tan una buena opción, por lo mismo de tantas regulaciones. Y bueno, el tema de las estrategias fiscales, los asesores fiscales obligados a reportar sus estrategias fiscales contables al SAT. Otro tema que sí me causa bastante molestia, porque